Veamos ahora lo que es estabilidad del suelo. En particular, cuando una masa de suelo puede desprenderse y venirse por una ladera hacia abajo. Lo que estamos ahí tratando de entender es qué condiciones existen para que se vuelva inestable esta masa. Vámonos primero a una analogía más o menos simple, pensando en lo que es directamente un pedazo de madera, por ejemplo, sobre un plano inclinado. Ustedes conocen eso, yo puedo ir levantando esto hasta que llega un minuto en que esto se desliza y se viene abajo. O sea que hay una relación entre el ángulo que yo tengo acá y la situación en que esta masa se puede deslizar. Cuando la masa se encuentra en el plano, obviamente no se desliza. Cuando llego a un cierto ángulo, se desliza. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Para eso veamos primero lo que pasa entre esta masa y el plano. Yo puedo, por ejemplo, considerar inicialmente la masa en un plano y mirar con un microscopio en forma detallada lo que está pasando aquí entre medio. Y voy a observar de que la superficie no es totalmente plana, es irregular y existen puntos de contacto. Puntos en que la atracción molecular es suficiente para generar puentes y que me hacen difícil poder desplazarlo porque sencillamente aquí hay una fuerza que se está oponiendo. Así que esta atracción entre los distintos elementos es lo que al final llamamos roce, que es la tendencia de los cuerpos de evitar de que yo los pueda desplazar uno sobre el otro. Ahora, cuando yo hago el experimento, voy aquí a borrar un poco, y yo jalo con una cierta fuerza F, con lo que se llama una fuerza de tracción, por eso la letra T, inicialmente cuando la fuerza es muy pequeñita, yo no voy a poder mover este bloque. Y va a llegar una situación en que de pronto se comienza a desplazar. Me voy a dar cuenta rápido que si yo, por ejemplo, estoy presionando con una fuerza normal, yo puedo aumentar la fuerza que requiero para poder soltarlo. En consecuencia existe lo que es una fuerza opuesta, que es la llamada fuerza de roce, que se opone a esta fuerza. Y esta fuerza de roce depende de esta fuerza normal. En particular, el modelo más corriente que uno hace es que la fuerza de roce es igual a menos, porque está en esta dirección, un factor numérico que se llama mu, que es el coeficiente de roce, por la fuerza normal. El mu es el coeficiente de roce. Y los valores típicos del mu van desde el 0,1 hasta el 0,6, pero puede incluso a sobrepasar el 1. Esta es la expresión principal que me permite modelar el hecho que dos masas se queden relacionadas o se desplacen una respecto a la otra. O sea, yo venzo el roce, yo tengo movimiento cada vez que la fuerza de tracción es superior a la fuerza de roce. En ese minuto yo voy a tener un desplazamiento. Veamos entonces ahora nuestro ejemplo que teníamos en delante de una ladera en que yo tengo una masa y yo tengo esta situación. Yo tengo un cierto ángulo, tengo aquí esta masa y yo voy a buscar con una fuerza de tracción que es proporcional, que depende de la masa de este cuerpo, a tratar de ver en qué situación esto se inestabiliza y comienza a deslizarse. Lo que yo sé es que esta masa acá es atraída por nuestra Tierra con una fuerza, su peso, igual a m por g. ¿En qué condiciones esto se va a deslizar si yo supongo de que tengo un coeficiente de roce mu? Para poder ver esto, tenemos que descomponer las fuerzas. ¿Cómo hago esto? Me interesa la fuerza que está tratando de empujar esta masa hacia abajo y me interesa la fuerza que es normal. La fuerza normal y la fuerza de tracción. ¿Qué relación tienen estas dos fuerzas con este ángulo de acá? ¿Por qué cuando yo empiezo a subir esto, esta fuerza va a ganarle a esta que está generando la fuerza de roce que habíamos ya visto, menos mu f normal? ¿En qué situación, para qué ángulo yo voy a generar esta inestabilidad? Para poder resolver eso hay que hacer un poco de trigonometría. Lo primero tenemos que ver dónde está este ángulo dentro de este esquema de fuerzas.
Recordemos, la fuerza del peso va sencillamente en forma vertical. Esa es la fuerza que está dada. Si yo tengo en este minuto, yo voy a extender esta línea hacia abajo y me voy a dar cuenta de que este es el triángulo complementario con este. O sea, la suma de estos dos me da pi medios. Este es el complemento de este. En consecuencia, este es igual a este, porque aquí yo tengo que estos son dos líneas paralelas, así que llamemos este el ángulo phi, que es el complemento. Phi más teta es igual a pi medios, o si quieren 90 grados. Como estas son dos líneas paralelas, este también es phi. Y como esto es un ángulo recto, este es el complemento de esta, significa que este ángulo acá es el mismo teta que tengo acá. O sea, yo a través de este juego de los ángulos complementarios puedo llegar a demostrar que este acá es mi ángulo teta. Veamos entonces. Lo que tenemos ahora es que esta fuerza normal es una componente. Cada vez que ustedes tienen un vector, ustedes pueden descomponerlo en componentes. Basta describir el sistema de coordenadas como un sistema rectangular y yo para descomponerlo lo que tengo que hacer es dibujar las paralelas. La paralela a esta la dibujo aquí y la paralela a esa la dibujo acá y yo inmediatamente sé que yo esta fuerza de acá la estoy descomponiendo en esta y en esta. Recuerden, siempre uno dibuja el sistema de coordenadas que quiere y dibuja las paralelas para poder determinar cuáles son las dos fuerzas. Lo mismo estamos haciendo acá. Esto más o menos nos dio, habría que corregir un poco para que quede mejor. Paralelo a lo de acá, nos dan las dos componentes. Y eso ahora nos permite calcular cuántos son. Porque resulta que esto es, el MG en este triángulo de acá es la hipotenusa. Y este término de acá es el cateto adyacente. Así que el Fn es igual coseno hipotenusa, mg, por coseno del ángulo. Y la fuerza de tracción es mg, pero en este triángulo de acá, o sea, esta fuerza de acá es igual a este lado de acá, el triángulo es el cateto opuesto para este ángulo, así que al ser cateto opuesto es el seno de teta. Y ahí ya tenemos nuestras condiciones. Vamos a borrar aquí para poder mantener el diagrama. Y lo que significa es, tengo que verlo en el sentido de cuidarme con el signo, voy a tomar todos los elementos positivos. La inestabilidad se va a generar cuando la fuerza de tracción, que es igual al mg seno de teta, sea mayor que mu por la fuerza normal. O sea, mu mg coseno de teta, que es mi fuerza de roce. Si ustedes se fijan, yo a ambos lados tengo mg, lo puedo simplificar. En consecuencia, esta expresión me queda como seno de teta, condición de que se inestabilice por mu coseno de teta, o si paso el coseno para acá, dividiendo a ambos lados por coseno de teta, dividido por coseno de teta, me queda tangente de teta mayor que mu. Esta es la condición de estabilidad. Y lo que me está diciendo es que cuando el teta es igual a 0, la tangente de teta es igual a 0, no se está cumpliendo esto. O sea, no está ganando. Esta es la condición de que se deslice. Condición deslizar. Así que, si el teta es igual a 0, esto es igual a 0, no se da que es mayor que mu, que por ejemplo podría ser 0,2, no tengo la condición de deslizar, se queda en reposo. A medida que voy aumentando el ángulo, en algún minuto este llega a tal valor que iguala a estos dos. En ese minuto se me está comenzando a cumplir la condición de deslizamiento. En el minuto que lo supera, la masa se viene hacia abajo. Eso es lo que uno observa, que cada vez cuando yo voy aumentando el ángulo, llega una situación en que de pronto se desliza. Y si yo mido este ángulo y saco la tangente, puedo determinar el coeficiente de roce. Si por ejemplo ustedes quieren que a los 20 o los 30 grados se deslizó, sacan la tangente a los 20 grados y eso les va a dar el coeficiente de roce. Este es el modelo que está detrás para poder ver cuándo un elemento de suelo se puede comenzar a deslizar sobre otro en función de
su coeficiente, entre comillas, de roce que existiría y las condiciones geométricas que se dan, que son un poco más complicadas que este caso bastante simple. Vean además el pequeño práctico en que vamos aumentando el ángulo y vamos midiendo estas dos componentes de la fuerza con un dinamómetro, y lo que nos va mostrando es cómo cada vez, al ser más empinado, esta fuerza se vuelve cada vez más grande y esta cada vez más pequeña. Es importante entender bien esta relación para poder entender nuestro modelo de cómo el suelo se vuelve inestable y masas de suelo pueden deslizarse.